Buenos días, soy María Antonia Pardo de la Universidad de Extremadura y presento a este simposio una ponencia titulada Una experiencia de protección patrimonial sostenible en el norte cacereño, en la que me propongo abordar el proceso de desmonte, traslado y remonte del conocido como pontón romano de Montfrontin con relación al contexto patrimonial del momento en el que éste se produce, que es el periodo de transición democrática. Una operación que se desencadenó cuando se construye una nueva presa en el entorno del embalse de Gabriel y Galán, y esta supone una seria amenaza para la conservación del puente, que finalmente decide trasladarse de sitio en una delicada y laboriosa operación de traslado en la que se emplearon unos criterios de intervención muy discutibles y se puso de manifiesto también la escasa consideración patrimonial que entonces tenía la obra pública. Como señalábamos, el estudio de este proceso de traslado del puente hay que contextualizarlo cronológicamente en el tránsito de la década de los 70 a los 80, cuando en la provincia cacereña tanto los servicios de defensa del patrimonio artístico nacional como de ordenación de ciudades históricas ya habían ejecutado un número considerable de proyectos de restauración, proyectos centrados fundamentalmente en monumentos arquitectónicos de gran valor artístico y significado histórico y en conjuntos histórico-artísticos de primer orden, conjuntos que se incrementan notablemente en la década de los 70 en el contexto nacional, también en el contexto regional extremeño, en detrimento de las declaraciones de monumentos que apenas alcanzan una decena. Esos proyectos de intervención a los que me refería son especialmente significativos en monumentos de gran valor artístico e importancia histórica, como el monasterio Nuestra Señora de Guadalupe, el Teatro Romano de Mérida, o en conjuntos también especialmente significativos como el conjunto histórico-artístico de Trujillo o el conjunto histórico-artístico de Cáceres, en donde se interviene sobre todo en los espacios abiertos, en los edificios que delimitan estos espacios y con los mismos criterios de monumentalidad y escenografía característicos del periodo franquista. En cuanto a las declaraciones, señalábamos que no se produce un incremento notable de declaraciones monumentales en la década de los 70, sí algo más en lo que a conjuntos histórico-artísticos se refiere, pero esa tendencia parece invertirse en el periodo de transición democrática, donde se incrementan, como ven aquí en el gráfico, el número de declaraciones fundamentalmente de monumentos. Es en este momento cuando se declaran también el conjunto histórico-artístico y monumento la localidad de Granadilla, en esa área de influencia del embalse de Gabriel y Galán, y el pontón romano del Guijo, del que nos vamos a ocupar. La construcción de la presa del Guijo inundaría toda la zona en la que se encontraba el puente, y este seguía cumpliendo su función desde hacía numerosos siglos. De hecho, nunca la perdió y se habían constatado ya numerosas intervenciones a lo largo de su historia para ensanchar la calzada con el fin de que pudieran pasar por él los vehículos, o también proteger a quienes lo atravesaban andando de posibles caídas, ¿no? Para no cortar las comunicaciones entre las poblaciones situadas a uno y otro lado del puente, se decidió construir un viaducto moderno aguas arriba de aquel, sacrificando el puente viejo, a cuyo rescate, como señalábamos anteriormente, acudiría la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico-Artístico de Cáceres en el año 1979, dando así respuesta a la solicitud que había recibido del Ayuntamiento del Guijo en el año 1978, en la que le pedían ayuda para conservar un puente. Será esta comisión la que, en un acuerdo adoptado en enero del 79, se dirija a la Dirección General de Patrimonio para que apoye el salvamento del puente, y también se dirija a Hidroeléctrica Española, promotora de la presa,
para que haga todo lo posible por salvar este elemento arquitectónico cuya importancia ya destacaba José Ramón Melida en su catálogo monumental. La construcción de ese nuevo viaducto, como ven ustedes en la imagen, impactaba brutalmente sobre el viejo puente, pero la alternativa de su desmonte, traslado y remonte aguas arriba evitaría su desaparición. También el hecho de mantenerlo en el agua, en su entorno, eran factores muy favorables que habría que valorar positivamente, pero había que salvar un escollo burocrático necesario para justificar esa actuación, que era el de la declaración, puesto que, como señalábamos, el puente no estaba declarado. Esa circunstancia fue la que puso de relieve el escaso interés que hasta ese momento la Administración había mostrado por la obra pública y la decidida apuesta de otros colectivos por poner fin a una situación así. Y eso que en el contexto, por ejemplo, de Extremadura, pues ya contábamos con varios puentes declarados, justamente todos romanos, como los puentes romanos sobre el río Guadiana, que ven aquí en pantalla, y el Albarregas, ambos en Mérida, objetos de protección desde 1912, el extraordinario y espectacular puente romano de Alcántara, declarado en el año 1924, o el conocido como puente de Alconetas, en Garrovillas de Alconetas en Cáceres, trasladado de su ubicación original como consecuencia también de la construcción del embalse de Alcántara. Al interés mostrado por la Comisión Provincial de Patrimonio de Cáceres, habría que sumarle el que por aquellas mismas fechas mostró el catedrático de Arte y Estética en la Ingeniería de la Escuela Superior de Ingenieros de Madrid, don José Antonio Fernández Ordóñez, quien dirigió un escrito al presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, don Enrique Balaguer, reconociendo no solo la importancia histórica de este puente y el que aún se mantuviera en uso, sino también el valor patrimonial del mismo, algo que por entonces, como hemos dicho, no era nada habitual. En ese escrito se muestra pesaroso, aquí extractamos parte del mismo, solo queda por tanto esperar inútilmente la salvación in extremis de este bellísimo puente, o que la desaparición del puente romano del Guijo sea el último atentado contra nuestro patrimonio de obras públicas. Y como decía, en ese escrito señalaba además que presumiblemente el puente no solo va a quedar inundado por las aguas del embalse, sino que su ruina será inminente, porque entre otras causas el colectivo de ingenieros no se moviliza a favor de su conservación porque nunca lo ha hecho, algo que por el contrario sí hace el colectivo de arquitectos. En ese escrito insta a los ingenieros a rectificar este juicio y velar por los monumentos que representan la historia de la ingeniería, siendo los puentes una de sus facetas más importantes. Al fin y al cabo, son los ingenieros de caminos quienes en sus proyectos de carreteras, presas y embalses están destruyendo la mayor parte de la herencia recibida. El viejo puente romano sería incoado monumento histórico artístico en junio de 1980 y en julio de ese mismo año, solo 2 meses después, desde la Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, se invita a los arquitectos Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Fita a realizar el proyecto de desmontaje, traslado y almacenamiento del pontón romano del Guijo. Una primera fase de intervención a la que sucedería una segunda fase, la del proyecto de nueva implantación del pontón romano, que se aprobaría un año después. En esa primera fase se procedió a enumerar cuidadosamente todos los sillares del puente y a encimbrar su arco para desmontarlo y acopiar todo el material en un lugar próximo. Fue un trabajo muy minucioso que requirió también de un levantamiento planimétrico preciso y que resumidamente se dividió en 3 capítulos: movimientos de tierra con limpieza, excavación manual y retirada de escombros, desmontaje, sobre todo de la bóveda principal y lateral del puente, para lo cual fue necesaria la instalación de la cimbra que se ve aquí en esta imagen, y numeración de piedras y losas de la calzada, fotografía, desmonte, traslado y almacenamiento. En la segunda fase del proyecto se inició la búsqueda del lugar más adecuado para ubicar el nuevo puente, se trasladó unos metros aguas arriba
y se procuró, pues en cierta medida, mantenerlo en su entorno para minimizar así el impacto de las obras de restauración que, como señalábamos con anterioridad, utilizaron unos criterios de intervención muy discutibles. Básicamente, esta nueva fase de intervención se puede resumir en 3 puntos. El primero de ellos, que consistió en suprimir todas las fases constructivas del puente para dejar solo o poner solo de relieve la fase romana, es decir, se prescindió de todos aquellos elementos de la etapa medieval y moderna, seccionando los extremos del puente. Precisamente esas etapas eran las que habían conseguido mantener el puente en uso a lo largo del tiempo. También se prescindió de la etapa más reciente, la contemporánea, que es cuando el puente se ensancha para facilitar el paso y el tránsito a los vehículos. En segundo lugar, se otorgó una nueva significación a esta construcción al reconstruir el puente sin tableros y sostener esa zona central del mismo de época romana sobre unos pilares de hormigón secuenciados. Y en tercer lugar, lo que se pretendió fue buscar un nuevo diálogo con el viaducto moderno que aparecía aguas abajo, puesto que la intervención comprendió también la construcción a un lado de la ribera de una especie de embarcadero con una escalinata de acceso, y al lado opuesto de este la reconstrucción de un arco con materiales procedentes de los elementos suprimidos del puente. Volviendo al contexto en el que inicialmente nos propusimos analizar esta obra, cabe señalar que la actuación descrita y los proyectos de restauración gestados a finales de la década de los 70 y ejecutados a comienzos de los 80 respectivamente, rompieron de forma muy brusca con una práctica restauradora que entonces buscaba eso: romper, distanciarse con la práctica reconstructora franquista inmediatamente anterior. Eso se consiguió, está claro, con esta propuesta de intervención crítica que en aquel momento resultó muy novedosa, pero que creemos también fue muy discutible, a tenor de la consideración y valoración patrimonial que tenían los monumentos de la obra pública. Pero pese a esta intervención y al uso de estos criterios, siguió conviviendo con otras actuaciones restauradoras de corte monumentalista y escenográfico que precisamente también se estaban desarrollando casi a la par en el entorno cercano al puente de Mofrontín. Nos estamos refiriendo a los trabajos de restauración del castillo de Granadilla ejecutados a comienzos de la década de los 80 y a los trabajos también realizados en el conjunto histórico de Granadilla, que, como saben, fue reconocido como tal cuando ya llevaba muchos años abandonados y se sabía que finalmente jamás iba a ser inundado por el pantano. Estos trabajos, marcados en el programa de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados, conocido como PRUEPA, llevan más de 2 décadas reconstruyendo el conjunto histórico de Granadilla con unos criterios repristinadores y efectistas similares a los del franquismo, que, como señalábamos, siguieron conviviendo con los nuevos aires de la restauración monumental española, a los que nos hemos acercado a través del análisis de la restauración monumental del pontón romano del Guijo o puente de Mofrontín. Nada más. Muchas gracias.